así sobrevivir. Para curar mi corazón y a la mente dejarla fluir. Para el espíritu sanar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten y así perseguir a la felicidad. Y así perseguir a la felicidad. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no lo pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, comer los frutos que dejan los sueños, en una sola voz y un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir, para que lo robado no aplaste nuestro porvenir, y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar, a los que van dormidos por la vida sin querer mirar, para que el río no lleve sangre, lleve flores y el mal sanar, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguir a la felicidad. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mirar los frutos que dejan los sueños, en una sola voz un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, comer los frutos que dejan los sueños, en una sola voz y un sentimiento, Y que este grito limpie nuestro viento. Muy bien, pues buenas noches aquí en Madrid, buenas tardes allá en México. Esta es una nueva emisión de Radio 132 Madrid. Es un gusto tener aquí a varios especialistas sobre el tema de hoy. Como ya habían visto en los anuncios del programa de radio, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la cuestión de los transgénicos y
y las empresas que, digamos, están manejando todas estas cuestiones, en especial con Monsanto, ¿no? Desde hace mucho queríamos hablar de estos temas porque me parece que son de estos tópicos que al final, digamos, están en la boca de todos, pero no terminamos de entenderlos. Y hay mitos, hay ciertas ideas en torno a ello que no nos permiten, pues digamos, tener una comprensión total del asunto. Y pues qué mejor que teniendo estos especialistas aquí en la mesa, ¿no? Aquí en la mesa tenemos a tres biólogos, biólogas, mexicanas que están haciendo sus estudios aquí en Madrid y que además, bueno, forman parte del colectivo Yo Soy 132 Madrid. Y también en vía Skype tenemos a los compañeros de la mesa ambiental de 132 ahí en México, los cuales les mandamos un saludo muy caluroso y muchas gracias por estar con nosotros. Entonces, bueno, para empezar el programa vamos a escuchar un audio que, digamos, nos va a ayudar para detonar esta discusión sobre los transgénicos. Lo que vamos a escuchar es un poco la definición de los transgénicos, que es esto, y pues después regresamos a la discusión. Quédense con nosotros. El invento del maíz por los mexicanos solo es comparable con el invento del fuego por el hombre. Maíz con insecticida, sí. Semillas transgénicas, alimentos manipulados genéticamente, un producto que amenaza con convertirse en el pan nuestro de cada día. ¿Se te antoja? ¿Te suena antinatural? Pues lo es. Los transgénicos son organismos creados artificialmente. Se insertan genes de virus, vegetales, animales e incluso de humanos en un organismo para crear uno nuevo. ¿Son la respuesta a la hambruna mundial? Los transgénicos que actualmente se comercializan fueron creados para resistir plagas y ser tolerantes a herbicidas. Y no hay en el mercado ninguno resistente a sequías y a cambios drásticos de clima. Vayamos al grano. En el fondo, los transgénicos no son la solución y en cambio significan una amenaza para el medio ambiente y para la salud de quienes los consumen. Examinemos el problema desde la raíz. Los cultivos transgénicos usan intensivamente agroquímicos, obligando a producir en monocultivo, lo que afecta la fertilidad de los suelos y la biodiversidad. Al alterar los ecosistemas con contaminación transgénica, provocan la pérdida irreversible de variedades nativas. Nuestro principal alimento está amenazado y corre el riesgo de perder su pureza. Por si fuera poco, los transgénicos atentan contra los agricultores y sus prácticas milenarias cuando empresas como Monsanto, Bayer, Syngenta, Pioneer y Dow AgroSciences venden a costos muy elevados su tecnología y prohíben intercambiar o almacenar semillas para el siguiente ciclo de siembra. Para nuestra cultura, el maíz fue un regalo de los dioses. El teocincle, pariente silvestre del maíz, se diversificó en 59 razas e infinidad de variedades que conforman un tesoro dorado. 167 países mantienen su agricultura sin cultivos transgénicos y solo 4 los producen masivamente. En nuestro país, desde el 2009, el gobierno les abrió las puertas, autorizó las primeras siembras experimentales de maíz transgénico. Monsanto controla alrededor del 90% del mercado mundial de semillas transgénicas y en México es la principal beneficiaria de los permisos otorgados. Cada año, México importa de Estados Unidos más de 10 millones de toneladas de maíz contaminado con transgénicos. El grano se procesa por la industria de alimentos y llega a los supermercados sin el etiquetado correspondiente. Estudios científicos en mamíferos han documentado que los transgénicos pueden ser causa potencial de alergias, disminución de fertilidad y problemas en hígado y riñones. En México, las autoridades responsables de cuidar nuestra salud y alimentación le dieron la vuelta a la tortilla y permitieron a los transgénicos entrar hasta nuestra cocina. ¿Estás seguro que las tortillas, tamales, atole, sopas y guisos mexicanos que comes no están elaborados con transgénicos? Todos tenemos derecho a saberlo y a decidir, porque cada vez que consumimos tenemos una oportunidad de decirle no a los transgénicos. Greenpeace promueve la protección de la agricultura campesina y sus prácticas tradicionales, así como del maíz mexicano por su trascendencia cultural, culinaria y biológica. Súmate. ¿Consumir transgénicos? Ni más. Muy bien. Pues después de haber escuchado esta cápsula que digamos nos da un panorama general de lo que vamos a discutir hoy, tenemos aquí a Sergio, a Ana y a Miguel que nos van a
nos van a compartir un poco de una reflexión sobre este audio. Y del otro lado tenemos a Luz, Ione y los compañeros de la mesa 132 ambiental. Entonces, ¿gustas tomar la palabra, Sergio? Hola. Buenas tardes, buenas noches aquí en Madrid. Y bueno, nos invitaron, yo al menos formo parte también del colectivo Yo Soy 132, estudio aquí el doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, es un gusto estar aquí con la banda con la que he compartido ya más de un año, distintos eventos que hemos tenido aquí, y con mucha gente allá en México con la que hemos compartido el 132. Y bueno, pues ahora nos invitaron a hablar un poco sobre transgénicos y Monsanto. Y aquí a mi izquierda tengo a Anita. Bueno, dejaré que se presenten y si quieren ya abordamos este tema, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por invitarnos. También es un placer que existan estos espacios para poder un poco desmitificar todo lo que no se sabe y se sabe sobre los transgénicos, y un poco explicar cómo estas compañías transnacionales pues al final son los que controlan todo nuestro sistema agroalimentario en el mundo, ¿no? Y ahora les presento a Miguel, otro compañero del 132 y también biólogo. Hola, buenas tardes, yo soy Miguel. Yo no sé si voy a desmitificar algo, pero aportaré lo que pueda en esta discusión. Queríamos empezar en el problema de la producción de alimentos en la sociedad moderna. No sé si quieran agarrar el hilo de la discusión. El problema de la producción de alimentos en una sociedad en donde la demanda aumenta conforme la población crece, obviamente. Ajá. Bueno, justo antes de entrar al aire... Antes de que empecemos la discusión, también le queremos dar la palabra a los compañeros de 132 Ambiental que están ahí en México. ¿Nos escuchan? Sí, ¿qué tal? Sí, los escuchamos. Bueno. ¿Sí? Bueno, acá estamos tres integrantes de la mesa ambiental. Está Shanti, que es bióloga de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Está Luz, está en el posgrado también en la UNAM, un servidor, Iván, académico ahí también en la Universidad Nacional Autónoma de México, biólogo, y también está Rick, que él es parte también de la mesa de Ciencia y Tecnología del 132. Perfecto. Entonces, nosotros vamos a dar como una breve posición de cómo es lo que estamos trabajando respecto a los transgénicos, ¿no? Entonces, de vuelta por cuestiones quizá no los podamos tratar de manera personal, pero ahorita ya haremos las participaciones de manera personal, ¿no? Muy bien, muchas gracias a nuestros compañeros y compañeras de allá del 132 Ambiental en México. Pues, ¿quién quiere tomar la palabra? Bueno, estábamos antes de entrar al aire discutiendo un poco sobre esto, ¿no? Sobre la producción de alimentos y sobre pues esta campaña que ya tiene bastantes años de varias empresas, entre ellas Monsanto, respecto a que los transgénicos son como una solución a todos estos problemas del hambre y bueno, todos coincidíamos en que en realidad puede ser una alternativa al mejoramiento de la producción de los alimentos, pero hay otras cosas que pueden ayudar a resolver este problema que plantean estas empresas. Entre ellas, pues hablábamos también de que se puede mejorar la distribución de estos alimentos, porque en realidad la producción de alimentos, por ejemplo, de cereales como el maíz o el trigo, es muy alta y son el alimento básico en muchos países. Y lo que hablaban, a lo que se referían empresas como Monsanto es que, bueno, los transgénicos pueden solucionar los problemas porque el maíz no se lleva a todos lados. Entonces, bueno, me gustaría que los demás opinaran un poco sobre
esta problemática. Sí, antes de avanzar en esto, quisiera para nuestra audiencia que no conoce qué es un transgénico, ¿cómo lo podríamos definir? Bueno, un transgénico es un organismo genéticamente modificado. Hay organismos transgénicos no solamente en los alimentos. Por ejemplo, en el laboratorio donde yo trabajo, utilizamos distintos animales que tienen transgenes, que tienen genes de otros organismos. Yo trabajo con la mosca de la fruta y es un organismo genético modelo por excelencia. Y nosotros utilizamos genes de levaduras, genes de humanos, genes de medusas, todos insertados en el genoma de la mosca. Y todo esto con la finalidad de analizar distintos procesos moleculares para beneficio de la medicina. Entonces, en realidad, sí hay que como tratar de definir bien qué es el organismo transgénico y realmente si todos los organismos transgénicos provocan un beneficio o realmente es un mito. Y bueno, aquí trataremos de indagar sobre eso y sobre si son buenos o malos, ¿no? Vale, los compañeros de 132 Ambiental quieren participar, ¿los escuchamos? ¿Están por ahí? No, bueno, Iván. Sí, Iván, gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, gracias. Bueno, nosotros acá quisiéramos también hacer como la precisión. Últimamente compañías como Monsanto están cambiando el discurso y ya no hablan de transgénicos o de organismos genéticamente modificados. Ahora ya están usando el término de productos biotecnológicos. Entonces nosotros creemos que eso es como muy peligroso, más bien ya la gente conoce la palabra transgénico y ya la está empezando a asociar a algo que es negativo. Y entonces ellos en una jugada mercadológica ya están usando otros términos. Entonces sí hay que ser como muy claros que, nosotros no estamos en contra del uso de la biotecnología, pero sí estamos en contra del mal uso de la biotecnología y que se está usando nombres así muy amplios, ¿no? Porque la cerveza es un producto biotecnológico, el vino, los panes, cualquier tipo de alimento de este estilo es un producto biotecnológico, ¿no? Y lo hemos producido por miles de años. Entonces hay que tener con mucho cuidado, y incluso cuando se empieza a hablar de etiquetados, que a mucha gente le gustaría entrarle a ese tema, que el etiquetado sea como muy claro, ¿no? Que lo que no queremos es esta forma específica de la genética, que es lo que acaban de comentar ahorita, que es la de insertar, ¿no? Estos genes de otras especies en el genoma de la especie receptora, ¿no? Entonces creo que vale la pena como hablar bien de esta parte para que quede como muy claro como a qué le tiramos y ya no sé, como que comprender todo, ¿no? Porque todos sabemos que un transgénico es un organismo genéticamente modificado y a su vez es un producto de transgénicos, ¿no? Entonces como ahí quedaría nuestra participación ahorita y seguimos aquí. Muy bien, muchas gracias, Iván. ¿Alguien más? ¿Miguel? Yo quería precisar nada más, todo transgénico es un producto biotecnológico que ha creado, bueno, en este caso sí es creado por Monsanto, no por medios tradicionales. Creo que tuvimos un poco de problemas con el sonido y no te escuchamos completamente, pero la discusión que queríamos tratar en este primer tema, o que a mí personalmente me gustaría tratar, era el problema de la producción de alimentos en nuestra sociedad, ya que nunca habíamos tenido una superficie tan amplia, cultivada, y sin embargo sigue habiendo una deficiencia de alimentos para la gente en general, en diferentes partes. Claro que es un problema de la distribución del alimento más que de la producción, pero es una bandera que agarran estas empresas para presentar sus productos biotecnológicos o transgénicos como una bandera de salvación ante el problema de la desnutrición que ocurre en muchas partes. O sea, con base a lo que dices, Miguel, lo que podemos entender que la humanidad empieza a hablar de transgénicos
cuando comienza, digamos, lo que entendemos como crisis alimentaria en el mundo, o ¿cuándo se empieza a hablar de transgénicos? Yo creo que se empieza a hablar de transgénicos cuando empieza a haber un negocio alrededor de ellos, porque los transgénicos han existido durante mucho tiempo, simplemente que no los conocíamos con ese término, o no le damos tanta importancia porque no tenían una repercusión económica tan extendida como está ahora. Pero sin embargo, sí, en toda historia de la humanidad se han utilizado los transgénicos hechos de manera tradicional y han servido como una herramienta muy importante para eliminar las deficiencias energéticas, para eliminar el hambre en diferentes zonas del mundo. En México el maíz es prácticamente un producto transgénico que ha sido modificado a lo largo de años y años. ¿Hay una diferencia cualitativa entre esto que dices, en la modificación tradicional y la modificación que se está haciendo ahora, por ejemplo? O sea, puede parecer obvio, pero ¿hay algo de fondo? ¿Sí? En realidad sí hay una diferencia, ¿no? El organismo genéticamente modificado es aquel que, a ver, si nos vamos a la definición como tal, es aquel organismo que tiene una parte en su genoma de otro gen distinto al de su especie, ¿no? En realidad también podemos hablar de organismos modificados, como lo decía Miguel, ¿no? De plantas que desde el inicio de la agricultura fueron seleccionadas porque tenían ciertas características, no sé, por ejemplo, el mismo maíz, ¿no? Que se empezó a seleccionar porque tenía las mazorcas con más grandes y con un número mayor de granos, incluso animales, ¿no? Las vacas que producían más leche, no sé, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero en realidad un organismo transgénico es aquel organismo que mediante la biotecnología o la modificación genética se le insertan un gen, ¿no? Hacia el genoma. Y entonces sí hay que como dejarlo muy claro. Es que tenemos un sonido ahí extraño, ¿no? Que es de Skype. Bueno, sí hay que dejar clara esta diferencia, ¿no? Porque en realidad podríamos dar un ejemplo claro de un organismo que hace cientos de años transfiere su genoma a otros organismos. En este caso son los virus, ¿no? Un virus llega por ejemplo el de la gripa, ¿no? Llega a un epitelio, al epitelio pulmonar e inserta su genoma y hace que ese genoma, que es muy pequeñito, ADN, se inserte en el ADN o en el genoma de las células a las que está infectando. Ese genoma, ese pedazo de DNA se inserta y modifica el metabolismo y el comportamiento de la célula. Pero también hay que definir que esto no, para que sea un organismo genéticamente modificado, tiene que heredar esa modificación o esa inserción del gen, ¿no? Entonces, pero bueno, podríamos decir que esas células son transgénicas porque adquirieron ese genoma o ese pedazo de gen, ¿no? También hay otro ejemplo, bacterias que se asocian a las raíces de las plantas. También ellas son capaces de insertar material genético a las células de la planta y hacer que modifiquen ciertas características de esas células de la planta, ¿no? Todas esas células en teoría serían transgénicas, pero en realidad aquí de lo que hablamos son, por ejemplo, en el caso del maíz, que se le insertan genes como el famoso gen del Bacillus thuringiensis, que provoca que se secrete este gen expresa una proteína que la tiene toda la planta, en el caso en el maíz, por ejemplo, y esta proteína afecta a los insectos. Si un insecto plaga llega a comer esta planta, como toda la planta tiene la proteína, va también a ingerir a esta proteína de Bacillus thuringiensis. Lo que hace esta proteína es atacar a células del sistema digestivo del insecto y le hace poros en el tracto digestivo, ¿no? Y provoca que el insecto muera, ¿no? Este gen, este pedazo de gen que expresa una proteína proviene de una bacteria. Entonces este maíz es realmente un organismo transgénico y este maíz es capaz de, en sus granos, de heredar este gen ajeno a él, ¿no? Entonces sí hay esa diferencia entre este organismo transgénico y aquellos otros organismos que
que se han modificado, como les decía, como las manzanas, que se seleccionan las más jugosas, las más grandes, no sé. Quizá por ahí proviene el término de producto biotecnológico de Monsanto, que es un producto modificado genéticamente, hecho en base a una técnica moderna específica. Aunque también seguramente tiene algo que ver con las patentes y la posibilidad de hacer patentes, pero eso será un tema más adelante, espero. Sí, porque uno de los problemas de los transgénicos es quiénes son los responsables de vender estos transgénicos, ¿no? ¿Quién vende los transgénicos? Son 5 empresas, que entre ellas son Monsanto, Syngenta. Entonces, ellos además, estos transgénicos los tienen patentados. Entonces, a la hora de que estos transgénicos, como por ejemplo en el caso del maíz en México, que es centro de origen, entra el maíz transgénico a un centro de origen y empieza a cruzarse, digamos, con variedades nativas, y si esto ya está patentado, al final a los campesinos, a los agricultores, de pronto pueden empezarles a vender la semilla, ¿me explico? Entonces ahí va siendo como una pérdida de soberanía alimentaria, porque aunque desde hace millones de años se ha ido modificando y adaptando el maíz para que se adapte a diferentes alturas, no tenía este transgen inserto en su genoma, ¿no? Sí, en realidad hay como varias especies, incluso en el maíz, en el algodón, que tienen la soya, que tienen distintos materiales genéticos insertados, ¿no? Que algunos les dan una condición de resistencia a una plaga, como les explicaba del Bacillus thuringiensis. Algunos otros lo que hacen es hacer a la semilla infértil para que, como también lo explicaba Ana, al siguiente año tengan que volver a comprar otra semilla y así sucesivamente cada año, ¿no? Porque en realidad de manera tradicional pues uno siembra el maíz, cosecha la mazorca y guarda algunos granos de esas plantas para después al siguiente año hacer una nueva cosecha, ¿no? Un nuevo sembrado. Pero pues en realidad están esos y están cientos de modificaciones. Hay productos que se hacen expresar en otros alimentos. Por ejemplo, en el jitomate se hacen pruebas para que el fruto, el jitomate, exprese vacunas o exprese otras proteínas. Incluso, por ejemplo, mucha de la insulina que se consume a nivel mundial se hace a través de un organismo genéticamente modificado, ¿no? Un organismo que es capaz, que se le insertan estos genes para producir insulina y que es una bacteria y que se pone a cultivar, porque las bacterias son capaces de crecer muchísimo y en el medio adecuado su metabolismo aumenta muchísimo y de esa manera podemos obtener muchísima insulina. Antes de este tipo de organismos modificados se extraía insulina de los cerdos, ¿no? Y esa era la que se inyectaba en los humanos, ¿no? Entonces sí, hay que diferenciar. Y no es que esté defendiendo a Monsanto, ¿no? Es claro que esa empresa tiene un interés como cientos, ¿no? En el mundo. Pero lo que hablábamos también fuera del aire era que, pues igual incluso hablando de monopolización, cuando haciendo referencia al movimiento 132 que su principal demanda era como la democratización de los medios, ¿no? O sea, era en contra de una monopolización de los medios de comunicación y ese es un como motivo de protesta y hay que defenderlo, ¿no? Pero a mí se me hace todavía más grave que se trate de monopolizar los alimentos, ¿no? Porque es algo básico, algo sin alimentos no hay sociedad, ¿no? Entonces, digamos, el problema de la modificación genética no es en sí, sino el cómo se produce, se distribuye y se digamos, por lo que comentan, se explota, ¿no? Claro, porque, ajá, como decía también Ana, pues se trata de, ¿cuántas compañías decías? Como 5 compañías a nivel mundial que están tratando de controlar este tipo de recursos o de alimentos que podrían ayudar, ¿no? Mucho a esto que hablábamos de la producción, de la distribución, pero... Sí, los alimentos transgénicos pueden ser una herramienta bastante útil para mejorar nuestra vida como humanos. Lo que pasa es que luego hay unos intereses que se meten en el medio y que pueden ser un problema que pues te quita todo lo bueno que tenías en esa herramienta. Es decir, nosotros de manera tradicional podemos modificar genéticamente
digamos, estos organismos, ¿no? Pero el problema es cómo lo hacen estas grandes empresas. Sí, o sea, el problema también es el modelo de agronegocio, ¿no? O sea, por ejemplo, te venden, patentan la semilla transgénica, esta semilla transgénica es más resistente a los herbicidas, entonces la misma empresa, Monsanto, Syngenta o como se llama, te vende en la cosecha el herbicida, entonces es como te vende todos los insumos para poder seguir produciendo. Para que le sigas comprando, para que ¿no? le sigas comprando, entonces es un negocio redondo para ellos, ¿no? Y otro de los problemas de los transgénicos es que en realidad pues no sabes, o sea, porque no sabemos qué es lo que estamos comiendo en realidad, ¿no? Ya, también de eso... Que eso tal vez lo abordaremos un poquito después. Ajá. Muy bien, perfecto. ¿Los compañeros de 132 Ambiental quisieran agregar algo más a esto? Sí, queríamos comentar respecto a los argumentos que utilizan estos monopolios como Monsanto para introducir grandes cultivos de... soy Shanti de la Mesa 132 Ambiental. Bueno, uno de los argumentos que maneja muchísimo el gobierno es que el abastecimiento de alimentos no es suficiente para toda la población, ¿no? Respecto al maíz, se importa gran parte, pero este maíz importado, además del que se produce, se utiliza para alimentar animales, ¿no? Como el ganado y todas estas industrias de producción animal. Hemos visto que no es cierto, ¿no? La falta de alimento no es el verdadero problema, sino que la forma de distribuirlo no es la correcta. Exacto. Entonces ellos, basándose en ese argumento, pues quieren meter grandes hectáreas de maíz transgénico, de soya transgénica, etcétera, ¿no? ¿Quieren agregar algo más? ¿Sí? Pues sí, aquí nosotros estamos de acuerdo con todo eso que dices, ¿eh? No, dime. Sí, es que justo también, o sea, la problemática es, o sea, que estamos ya en una sociedad de consumo, ¿no? Y entonces, todos o la mayoría de los productos que nosotros podemos adquirir en cualquier tienda, muchos de ellos tienen ingredientes que provienen del maíz, ¿no? Algunos espesantes o azúcares las encontramos en los productos procesados, ¿no? Comida para bebé, comida, pues las sopas instantáneas, comidas instantáneas, todos tienen una cantidad importante de maíz. Entonces, el problema no es tanto como que la gente necesite maíz para las tortillas, ese maíz es suficiente, pues. O sea, las importaciones son para estas empresas que están aquí en México, ¿no? Que son incluso las mismas que están queriendo entrar a esta cruzada del hambre de Enrique Peña Nieto, y que sabemos que son industrias que no buscan justamente erradicar el hambre, simplemente, o sea, PepsiCo no es una generadora de alimentos, ¿no? O sea, o Nestlé tiene que ir graves problemas, incluso allá en Europa pueden tener como información más cercana de qué es lo que está haciendo este tipo de compañías, ¿no? Básicamente es eso, y les paso a Luz. Sí, otra problemática es que, bueno, habría que evaluar más bien qué tanta solución están ofreciendo los cultivos transgénicos sobre o versus el problema que generaría, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso, pues habría que pensar si tenemos otras alternativas para el cultivo de maíz, que es una planta de la cual se obtienen ahorita bastantes productos, no solo alimentarios, sino también energéticos. Si no tenemos otras alternativas o realmente se está respondiendo a intereses de estas grandes empresas que a fuerzas quieren pues beneficiarse de esta tecnología, a pesar de los grandes problemas que ha generado y que se proyectan hacia futuro. Eso sería todo por nosotros.
Muy bien, gracias. Sí, lo que comentabas es cierto, hay otras alternativas, ¿no? Hay gente en México, investigaciones muy importantes en el CIMBESTAB, en la UNAM, en centros que se dedican en Chapingo, que justamente a raíz de esta problemática de transgénicos desde hace fácil unos 20 años, trabajan intensamente, ¿no? Y porque, claro, o sea, no es la solución, es una herramienta útil para algo, para lo que sea, para mejorar la producción o el crecimiento del maíz o de otra planta, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un proyecto muy interesante en el CIMBESTAB que se dedica como a recolectar genomas de distintas plantas de maíz en todo el país, ¿no? Maíz que resiste a las heladas, que resiste a la sequía, que resiste a las inundaciones, y lo que se analiza es cuáles son las características o cuáles son los genes que le proveen a esta planta que resiste a la sequía o la inundación, cuáles son, y fomentar a lo mejor por técnicas tradicionales el mejoramiento de una planta, ¿no? No todo es el transgénico. ¿Y querías comentar algo? Sí, que sí, estamos de acuerdo en que la producción de alimentos actual es suficiente para toda la humanidad. Y sí, la lógica te diría que utilizar los transgénicos para frutos que se conserven frescos durante más tiempo y faciliten así su distribución, o que tengan un aporte energético mayor para que con menos alimento tengan la energía necesaria para no tener hambre, una idea más de este tipo. Pero claro que también los más grandes proyectos están financiados con dinero privado, claro, que están donados por estas empresas. Sí. Y estas empresas pues quieren mantener de cierta medida una demanda de los productos, claro, ¿no? En cierta medida, en la medida más grande que sea. y pues estas ideas que tenemos nosotros más lógicas, o que parecerían más lógicas para nosotros, no tienen cabida en una mente comercial, en un sistema comercial como los Monsanto, Syngenta y todas las que quieran que existan. Sí, y como veíamos, como escuchábamos de la información, la introducción, ¿no? De que la mayoría de los organismos, de los alimentos genéticamente modificados, son los resistentes a herbicidas, como decía Ana, o los que atacan a plagas, pero no hay ningún organismo que por ejemplo, sea transgénico, que sea resistente a otras condiciones, ¿no? A lo que voy es que solo ven el beneficio en el herbicida porque es como van a sacar más dinero, ¿no? O sea, no les interesa tener un transgénico que sea resistente a sequía, porque de ahí no, o sea, pues se los dan a los agricultores, lo siembran y ya, ¿no? O sea, se quedan con esa planta. Pero en cambio, si les vendes una planta que es resistente al herbicida, glifosato, pues como ellos son dueños de este mismo herbicida, pues es un negocio redondo, ¿no? O sea, sí, creas la oferta y la demanda a la vez, ¿no? Sí. Es venta sobre tu venta. Y como lo decían allá en México, ¿no? O sea, no es que se esté en contra de los transgénicos per se, ¿no? Como tal, sino en el mal uso que se le está dando, ¿no? Y Monsanto creo que acaba de perder hace poco un juicio porque quería patentar también ya genomas de organismos, ¿no? Y eso quedó muy claro hasta ahora, que en Estados Unidos no se pueden patentar, ¿no? Genoma. Y ahí se ve, ¿no? La historia de Monsanto también es como muy interesante, ¿no? Siempre ha estado apegada a beneficios propios, ¿no? Creo que tenemos que irnos a un corte. Muy bien, muchas gracias a todos los que nos han dado sus comentarios. Muy interesante porque, bueno, no sé, para nosotras que no somos expertos y expertas en estos temas, está pareciendo muy interesante estas ideas, ¿no? Como siempre nos están vendiendo la idea de que hay una crisis alimentaria y que este transgénico, digámoslo así, empresarial, es el que nos va a salvar de todo ello, pero digamos que está más bien esta idea que nos están comentando ustedes, ¿no? De cómo es una alternativa más, pero está siendo usada de una manera, digamos, de explotación, en el que se crea y se fomenta su propia demanda para crear un círculo, digamos, de explotación así, fortísimo, ¿no? Todo esto es muy interesante y vamos a volver en el segundo bloque para ahondar en ello. Ahora vamos con una cancioncita de Mujer Maíz, Advertencia Lírica, y volvemos al estudio. No se despeguen, volvemos.
maíz es parte esencial de la identidad nacional y fundamental en la dieta de los mexicanos. Los pueblos indígenas, primeros pobladores de nuestras tierras, siguen siendo la mayor parte de la población rural y continúan, a pesar de las dificultades, sembrando un maíz que es indispensable para la suficiencia alimentaria. Regresar, después de un día de caminar, el sol es testigo, ¿qué más podré yo esperar? En mis campos se extiende esta verdad, lugares sucios por la globalización, no encontramos solución, grandes capitales se extiende la invasión, nuestra cultura muere en manos del invasor, la paciencia se acaba, solo existe la agresión, ahora juegan con la genética, terminan con la ética, pensando en algo grande, esa mierda por donde sea se expande, quitándole al campesino su dinero, violando y asesinando nuestro suelo. Mujer maíz, ¿qué puedes hacer? Cuando ves a tus hijos repartiéndose el poder, aniquilando tu legado, dejando atrás nuestro pasado, aquello que con esmero has cuidado. Madre naturaleza, despierta con tu furia, desata ya tu fuerza. Es la fuerza que nos une, la que viene de la tierra. El maíz es mi semilla por el que gente pelea. La injusticia de los hombres solo trae más violencia. El maíz me dio la vida y ahora yo te doy conciencia. Una historia injusta, la que se escribe en nuestros campos. No queremos más explotación, estamos hartos. Nos ha quitado tantas cosas a través de tanto tiempo. Nuestras raíces, cultura nuestra y de nuestros ancestros. Cambiarán muchas cosas, pero no lo que llevamos dentro. Somos hijas del maíz y lo llevamos de los huesos. Es la mujer, la madre tierra, que cultiva la semilla, la protege, la cuida, mientras esta germina. Tanto esfuerzo que cierra el ciclo para una nueva vida, y la tecnología que debería servir solo la aniquila. La tierra de quien la trabaja, pero las semillas del gran empresario nos pintan un bonito cuadro con un proceso contradictorio. Pretende manipularnos controlando nuestros alimentos, pero no nos dejaremos, defenderemos nuestro suelo. Tanta herencia forjada con el trabajo y no termina, tantas jornadas extintas, tantas raíces perdidas. La moneda que domina, pero no domina mi vida. Intenten aplastarnos, pero no doblegarán nuestra ira. Piensa que nuestro tesoro ya ha sido robado, no dejemos que elimine también nuestro pasado. Peleemos, no dejemos que aniquilen lo que hemos logrado. Hay que rescatar nuestra agricultura, nuestro legado. Es la fuerza que nos une, la que viene de la tierra. El maíz es mi semilla por el que gente pelea. La injusticia de los hombres solo trae más violencia. El maíz me dio la vida y ahora yo te doy conciencia. Muy bien, regresamos aquí al estudio con nuestros compañeras. Ahora en este segundo bloque vamos a tener a dos compañeras también del Distrito Federal, del Frente Amplio Popular, quienes nos van a estar comentando un poco de las actividades que están haciendo ellos allá. Digamos, pensando un poco que en el primer bloque hablamos de, o sea, cómo se entienden los transgénicos, lo que implica la modificación genética y los usos empresariales. Ahora vamos a hablar un poco de cómo la gente ha respondido, digamos, a estas problemáticas. Antes de ello, no sé si quisieran, digamos, para darle la introducción a nuestros compañeros Quetzal y Julia en lo que están preparadas, quisieran hablar un poco de esto, de qué está haciendo la gente para responder a estas problemáticas que nos han mencionado. Respecto, tengo varios amigos que trabajan, son ingenieros agrónomos o ecólogos y trabajan en proyectos en México sobre pues otras alternativas, ¿no? a mejorar la producción, a mejorar la distribución de distintos alimentos que son como básicos, ¿no? Demandantes, sobre todo en México. Y conversando con un agroecólogo de Chapingo, pues hablábamos, me comentaba sobre pues algo muy tradicional, ¿no? Una actividad casi milenaria, ¿no? La milpa, ¿no? Veía lo que vamos a hablar, el guión de este segundo bloque, y bueno, se mencionaban los monocultivos, ¿no? Ahondaremos más sobre eso, pero
La producción o el cultivo de milpa es una alternativa a los monocultivos, ¿no? Lo que es la milpa es simplemente el sembrar distintas especies de plantas en un lugar en donde estas plantas se benefician, tienen una relación mutualista y bueno, tengo un poco de interferencia aquí. Tenemos el mismo caso del maíz, ¿no? Donde se siembra maíz y frijol en la misma área. El frijol es capaz de fijar nitrógeno, una sustancia muy importante para la planta, para su crecimiento, para su metabolismo. Y lo que hace es como, pues, acumularlo, ¿no? Para que la planta del maíz pueda asimilarlo, ¿no? Entonces, al tener en la misma área tanto el frijol como el maíz, fomentas la productividad del maíz, de esa planta del maíz, y a su vez pues puedes cosechar ambas, ¿no? Puedes cosechar tanto la mazorca como el frijol, ¿no? Y bueno, este agroecólogo pues trabaja en este tipo de proyectos en comunidades en donde ven estas alternativas, ¿no? Y bueno, es una respuesta ecológica, una respuesta que es como tradicional y ayuda en estas comunidades, ¿no? Donde no se pueden permitir el gasto tremendo de comprar un maíz transgénico. Y bueno, esta es una alternativa, ¿no? Uh-huh. Muy bien, gracias, Sergio. Bueno, también mucha gente está como intentando hacer, en varios países como una ley de etiquetado sobre los alimentos, porque bueno, la mayoría de los transgénicos son comestibles, son cereales, y pues nunca hay como una etiqueta en tu caja de cereal que diga esto es un alimento transgénico. Entonces es una forma de resistencia, exigir que todos los alimentos que contengan algún transgénico lo digan, ¿no? Claro, es muy interesante porque de hecho la última marcha esta que fue global contra Monsanto uh-huh. surgió de ahí, ¿no? De que había unos activistas en California empujando para que de menos hubiera esta etiqueta en los productos que consumimos, ¿no? Exacto. Uh-huh. Bueno, entonces además los transgénicos, por ejemplo la soya, normalmente se producen grandes extensiones, ¿no? Entonces son grandes extensiones de solo una especie, ¿no? Entonces, una forma de resistir es un monocultivo. Una forma de resistir es también la agroecología, ¿no? Empezar a hacer rotación de cultivos, sembrar diferentes cultivos en diferentes épocas. Bueno, el movimiento Occupy Monsanto también, que acaba de tener como una conmemoración. Bueno, vamos a ver si enlazamos con nosotros. Sí, muy bien, muchas gracias. Quetzal, Julia, ¿allá en México nos escuchan? Escucho acá, muy bien, a todos. Sí. Sí, muchas gracias. ¿Se pueden presentar para nuestra audiencia, por favor? Sí, por supuesto. Julia, ¿quieres...? Sí, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julia Sepúlveda, yo me encuentro ahorita en París, estoy también haciendo un doctorado acá, aunque más bien en las ciencias de la salud, pero pertenecemos, Quetzal y yo, trabajamos juntos en el Frente Amplio París, pues enfrentando y confrontando algunas de las problemáticas pues que nos conciernen, que suceden allá en México. Entre ellas, esta apertura al maíz transgénico, a la siembra de maíz transgénico en México. Quetzal, te cedo la palabra para que te presentes. Me presento. Muy buenas tardes en Madrid, buenas noches ya en Madrid, buenas tardes en México. Yo me llamo Quetzal, también estoy en París, pertenezco también al Frente Amplio, y yo estudio historia. Estudio cuestiones sobre la investigación agrícola en México en los años 20, o sea, antes incluso de la Revolución Verde, que quizás también sea un tema interesante de tratar, porque digamos que es el antecedente inmediato, pero muy similar a los argumentos que hemos estado escuchando de parte de Monsanto. Es preocupante ver la similitud de argumentos y de estrategias que han seguido para introducir este tipo de productos en el mercado, ¿no? Sí, que a la hora que lo has comentado, ¿podrías ahondar un poco en eso? ¿Qué es la Revolución Verde? Sí, bueno,
grosso modo, la Revolución Verde es un proceso que inicia, cuando menos oficialmente, en los años 60. Se despliega con mucha fuerza en México y en India, aunque después se exporta a muchos otros países. Y tiene que ver la Revolución Verde con la mecanización de la agricultura, es decir, la utilización intensiva de tractores, por ejemplo, la utilización intensiva de agroquímicos para fertilizar o para cuestiones de pesticidas. Y pues es la transformación de la agricultura tradicional, que tenía que ver con la milpa, con pequeñas extensiones, con estrategias agroecológicas, y la Revolución Verde da paso a una agricultura extensiva e intensiva. Eso ocurrió en los años 60, pero decía que es muy interesante ver la historia de ese proceso, porque se va construyendo, se va introduciendo todo este tipo de estrategias desde los años 1920. ¿Y por qué es importante conocer esa historia? Bueno, pues porque decía que los mismos argumentos que en 1920, 1940 utilizaba en ese momento la Fundación Rockefeller, que fue la que introdujo la Revolución Verde en México y en India y en muchos otros países, son los mismos que ahora utiliza Monsanto. Es decir, la población está creciendo y la agricultura tradicional no va a bastar para alimentar a toda esa gente. Las plagas van a acabar con los cultivos. Y bueno, bajo esos argumentos, que repito, son los que esboza Monsanto hoy, se introdujo esa estrategia agrícola, y los resultados los vimos muy, muy pronto. Hacia los años 80, 90, vimos que esa estrategia de agricultura intensiva ni generaba los rendimientos que habían prometido, ni beneficiaba a la gente con hambre que se había prometido, y en cambio desarticulaba todo el sistema agrícola y de posesión de tierra mexicano. Y en India, por ejemplo, casos dramatiquísimos de aldeas que tuvieron que con problemas de salud fuertísimos por los pesticidas. En fin, lo que sucedió con la Revolución Verde fue desastroso, y tenemos que tenerlo presente porque es más o menos lo que se avecina en el horizonte, según algunos especialistas, con el tema de los transgénicos en el campo. Es muy interesante lo que comentas, y es verdad, toda esta Revolución Verde pues solo beneficiaba a terratenientes que tenían como el dinero suficiente como para financiar el costo de adquirir todo este paquete, ¿no?, de tecnológico de montar tu tractor, comprar pesticidas, y es cierto, ¿no? O sea, había muchos problemas ecológicos, problemas de que los pesticidas llegaban en los alimentos a las personas, y bueno, me parece muy interesante. Y esto creo que es, que por ahí creo que vas a hilar un poco, es esta idea muy europea de los campos de cultivo de una única especie, ¿no? Un monocultivo de cereal, como existen aquí muy comúnmente, que eso se ha probado muchas veces que no funciona en el trópico, por las condiciones ambientales del suelo y etcétera. Lo que se necesita ahí, y que lo que ha funcionado y que siempre se ha trabajado de manera tradicional, han sido los cultivos de múltiples especies, el frijol mezclado con el maíz, con calabaza, con otras especies, que a la vez ayudan a que no existan unas plagas que arrasen el cultivo entero, sino que por la misma variedad los parásitos y los herbívoros que las pueden dañar tengan el impacto más leve posible, un impacto mínimo, y a la vez unas especies ayudan a otras, ya que hay unas fijadoras de nitrógeno y etcétera, que no existen en un monocultivo de las características que existían aquí aquí en España, aquí en Europa y en Egipto, en los campos de alimento que nunca se había visto en Mesoamérica, ¿no? Y creo que por ahí querías hilar tú, Benjamín, Sergio, con los problemas ambientales que ha creado esta idea exportada que se ha visto que no sirve en México y que solamente sirve para erosionar y desaprovisionar de nutrientes al suelo en tierras neotropicales. Entonces, estos, digamos, usos
digámoslo así, irresponsables de los transgénicos tienen consecuencias diferentes, digamos, entre países desarrollados y en vías de desarrollo? ¿Sucede lo mismo o cómo se...? Yo creo que no es tanto en este caso específico que estamos hablando ahora, no tanto el tipo de producción, sino el tipo de cultivo. En la Amazonía el monocultivo no debería existir. La misma selva, su definición es el ecosistema más diverso que hay en la Tierra después del arrecife de coral. Simplemente tienes que seguir un poco el dictado que te da la Tierra, que es en realidad lo más sabio. No puedes irte a poner un monocultivo ahí porque impides la infiltración de los nutrientes dentro de la tierra, y eso lo único que facilita es la erosión en un suelo muy muy escaso en dimensiones. El suelo en la selva es muy poco profundo, y lo que haces con un monocultivo es que lo desaprovisionas, lo dejas a la intemperie, se barre con las lluvias que son inmensas, tienen unas cantidades de agua desproporcionadas, y con eso dejas el suelo infértil y ya no puedes cultivar nada ahí. Se hacen los campos desérticos en medio de la selva, que es, o sea, no es tanto el problema de un transgénico como un producto, sino de la forma en que se cultiva, que es inadecuada, como si cultivaras un producto no transgénico en ese mismo sistema de monocultivo intensificado. Muy bien. ¿Y qué hacer frente a esta situación? Por ejemplo, Quetzal y Julia, ¿ustedes como organización qué están haciendo para responder a estas realidades? ¿Julia o voy? ¿Quién guste? En fechas pasadas lo que hicimos fue organizar un festival en defensa del maíz aquí en París. Se lanzó una convocatoria por redes para distintas actividades. Una de ellas fue, por ejemplo, una convocatoria para recabar imágenes. Hicimos una exposición de fotografía y video, de tal suerte que la gente que estuviera también desde, dijéramos, el sector, el campo del arte, interesándose en participar, pues expresara la significación del maíz desde otras muchas perspectivas, porque hay que saber también que el maíz tiene una importancia no solo alimentaria, es el grano de mayor consumo en el mundo por todos sus derivados industriales, pero tiene una función cultural, tiene una importancia fundadora para nuestro pueblo también, y eso quiere decir que está asociado a múltiples fiestas, a múltiples rituales, a cosmovisiones, a filosofías de pueblos indígenas. Y entonces también es muy importante valorar esta parte, y por supuesto que es importante valorarla porque dijéramos que la agricultura extensiva, que ya está en buena parte del país, pero que sería mucho más crítica con los transgénicos, fragmentaría este tipo de cosmovisiones de los pueblos indígenas relacionadas con el maíz. Entonces se recopilaron, a ver si Julia se acuerda mejor, pero algo así como 150 imágenes con videos que se expusieron y que permiten como aprender, darse cuenta de esa otra dimensión simbólica del maíz. Se hizo también una mesa de discusión, una mesa redonda con especialistas de México y de aquí de París también, y una italiana también sobre el tema. Y bueno, nos contaron cuestiones muy muy interesantes, Julia. Sí, claro, sí fue la participación de la gente cuando nosotros hicimos la convocatoria, retomando esto que dices, fue muy impresionante porque nosotros lanzamos esta convocatoria para que la gente se manifestara en relación a su opinión, acerca de este tema de la siembra del maíz transgénico en México, y la respuesta fue increíble. Sí recibimos más de 150 documentos, entre videos, fotos, pósters, etcétera, performance grabados, con el puro interés de aportar, y esta exposición tenemos pensado llevarla a varios lugares, hacer una exposición itinerante y exponerla en diferentes foros. Y pues bueno, sí, en este evento, pues como dice Quetzal, intervinieron varios expositores, se hizo una mesa redonda, y bueno, entre
entre las cosas, algunas de las cuestiones interesantes que se dijeron ahí fue la contaminación de algunas regiones de México con maíz transgénico, la importancia también agroecológica de la milpa, como dice Quetzal, y bueno, también algunas cuestiones socioeconómicas implicadas en la pérdida de la soberanía alimentaria. Sobre esto que dices, Julia, yo creo que es muy importante comentarles a los compañeros que nos enlazamos vía Skype con un especialista mexicano, pero que en ese momento estaba en Bogotá, y que se llama Narciso Barrera, que es de la Universidad de Tlaxcala, si no me acuerdo mal. Pueden buscar ustedes en Google sus documentos, son muy interesantes, y que mapeó en los puntos de contaminación con maíz transgénico que existen en México, y después sobrepuso a ese mapa de cultivos transgénicos en México un mapa de los centros de mayor diversidad del maíz en México, y coincidían también con los centros de mayor densidad de población indígena, de tal suerte que lanzó el investigador una alerta que yo creo que todos debemos seguir muy de cerca sobre esa dijéramos extrañísima coincidencia de que en las comunidades indígenas donde hay mayor diversidad de maíz, es allí donde se están encontrando las contaminaciones de transgénicos. Lanzaba él la hipótesis de que había una contaminación deliberada para, contaminar las especies criollas nativas, y entonces obligar, como lo han hecho en otros países, a los campesinos después a tener que comprar las semillas transgénicas, ¿no? Por esto que explicaban de que no se pueden sembrar una segunda vez y hay que firmar derechos de propiedad, etcétera, con Monsanto, ¿no? Sí. Oye, y dentro de esto que nos están comentando, que participó mucha gente, ¿hubo alguna respuesta del gobierno de México, de la embajada? ¿Les apoyó? No. ¿Tú supiste algo, Quetzal? No, tenemos en curso se hizo un documento, una declaratoria que les podemos hacer circular por la red. Se recopilaron firmas, y la idea es que este documento se sigue robusteciendo con firmas, y se va a entregar tanto a la Embajada de México como a algunos organismos como la UNESCO, por ejemplo, porque otra de las cosas que se exponía en el foro es que es importante que en México, es importante para México que no se siembre maíz allí, pero dado que México es centro de origen del maíz, a ver si eso se puede explicar un poco más también, ¿sí? Y dado que allí tenemos, dijéramos, que el banco de semillas originales de maíz en el mundo, es también importante para el mundo que no se contaminen esos bancos de semillas, ¿no? Entonces, por eso la lucha por el maíz mexicano libre de transgénicos tiene que ser una lucha no solo de los mexicanos, sino también una lucha de interés internacional. Entonces, estamos recabando esas firmas, vamos a depositarlo en organismos como la UNESCO, ya les decía, como la FAO, para tratar de llamar la atención sobre este problema, y hacer explícito que no solo es un problema de los mexicanos, ¿no? Es un problema de la alimentación mundial. Sí, Quetzal, esto es muy interesante lo que dices, porque en realidad si tú vas a Kansas, a muchos centros donde se produce y se cultiva incluso más maíz que en México, en Estados Unidos, todo ese maíz es transgénico, ¿no? Y ellos pues realmente no tienen el problema, ¿no? Ellos lo producen, lo venden y nos lo venden en distintas formas, ¿no? En Kellogg's, no sé, ¿no? Todos hemos comido maíz transgénico en el desayuno. Y como tú comentabas, la diferencia con México es que aquí es el centro de origen de esta planta, ¿no? Y pues no es lo mismo, no por eso ha sido más como reticente la gente a evitar que o científicos o agrónomos a evitar que se cultive este maíz transgénico, porque
se mezcla con las plantas nativas y de ahí se pueden obtener como muchos beneficios, ¿no? Analizar distintas plantas nativas como las resistentes a distintas condiciones de temperatura, a humedad, que si se mezclan con los transgénicos podría perderse esta variedad, ¿no? Porque muchas de estas plantas tienen genes que los hacen que sean infértiles o simplemente se mezclarían, ¿no? Se perderían estas especies. Y comentando con Ana el otro día también hablábamos de investigaciones, ¿no? Con Ana y Miguel que han hecho otros investigadores mexicanos en este campo, ¿no? Sobre estas contaminaciones de maíz transgénico. No sé si quieran comentar un poco sobre esto, sobre Chapela, no sé si le suena, Ignacio Chapela. No. Bueno, claro, Chapela pues fue como un ícono porque él fue el primero en decir que sí había contaminación de maíz transgénico en el centro de origen del maíz, en comunidades de Oaxaca, y a raíz de esto pues él fue totalmente vetado por los sistemas de investigación nacional, o sea, ya no lo siguieron apoyando, tuvo que irse a Suiza, ¿no? Es un biólogo, no es ecólogo, es microbiólogo muy famoso, pero a partir de esto, pues tuvo que llevar una serie de debates con muchos investigadores y fue totalmente, pues como lo sacaron de la jugada, ¿no? Entonces ahí también está como en discusión los biólogos o los biotecnólogos, como para quién estamos trabajando muchas veces, ¿no? Ahí también entra como la onda ética, porque pues a lo mejor nosotros creemos que estamos haciendo como cosas biotecnológicas y apoyando, pero pues muchas veces al final estamos trabajando para las mismas empresas, ¿no? Nunca y que hay muchos intereses ahí metidos, ¿no? Hay muchos biotecnólogos que tienen la capacidad técnica y la tecnología a su disposición para patentar organismos genéticos modificados y con eso tener un interés extra que puede parecer un poco contradictorio con una ciencia pura, objetiva. Sí, ¿alguien quiere agregar algo más? Sí, pues yo quería agregar que un poco como la agricultura se ha vuelto en todo el mundo como un agronegocio, ¿no? Ya no es como solo la agricultura. Y me hacía como dos preguntas. Primero, ¿por qué estamos permitiendo que las decisiones fundamentales sobre nuestra tierra de alimentos no sean tomadas por los agricultores o los campesinos, ni siquiera por nuestros gobiernos, sino que estas decisiones son tomadas por las transnacionales como Monsanto? ¿Y por qué estamos dejando que esta decisión sobre qué sembrar, cómo y a quién vender también se las damos a las empresas, ¿no? No estamos nosotros decidiendo qué queremos sembrar ni qué tipo de maíz sembrar, sino como que hay ahí una imposición. No sé si quisieran como empezar a debatir un poco sobre eso y qué opinan sobre eso los compañeros que están en Francia. Sí, claro. Esto es muy interesante y voy a tratar de recoger los últimos comentarios con lo que decía Ana y nuestros compañeros Quetzal y Julia. O sea, que este problema no solo lo tenemos que entender, digamos, en un marco económico, sino que también hay variables, digamos, sociales y culturales, ¿no? En el sentido de que también se están atacando cosmovisiones, se están atacando culturas y comunidades específicas y prácticas, digámoslo así, milenarias, ¿no? En el caso del maíz. Y además esto, ¿no? O sea, que la investigación que está en torno a la modificación también tiene estos intereses o no está orientada, digamos, a una responsabilidad social como tal. ¿Qué vías tenemos frente a esto? Una, como está comentando ahora Julia, es la comunicación y la difusión de la información, que es de vital importancia, y le voy a dar paso a ella que para que nos cuente un poco más sobre esto. Sí, muchas gracias. Pues yo creo que sí, considero que es de vital importancia dar a conocer y desenmascarar también algunos mitos, como ustedes decían, y realidades de los transgénicos, porque es cierto que se han satanizado, como ustedes bien lo explicaban. Al final la gente tiene un pensamiento
muy sesgado acerca de los transgénicos sin saber mucho, y eso también impide la comunicación con las personas que desarrollan la biotecnología. Esto sucedió cuando estábamos organizando este evento y estábamos tratando de contactar a varios investigadores y yo traté de contactar a una biotecnóloga y la biotecnóloga me dijo que ya tenía varios años en investigación, me dijo que no le convencía mucho la mesa porque ella ya estaba cansada de esta cuestión de debate. Entonces creo que hace falta difundir, dar a conocer cuál es la realidad de los transgénicos, por qué en algunos casos puede ser interesante, como en el desarrollo, como ustedes decían, de alimentos enriquecidos, y en cuáles puede presentar un peligro para la ecología, para la alimentación y para la biodiversidad. Y es por esto que también nosotros trabajamos en Frente Amplio para difundir, para concientizar a la gente, no solamente en México, sino también en Francia. Las mesas de debate se llevaron a cabo en francés, pero también en este evento se proyectó un video que nosotros subtitulamos, que se llama Las cosechas del futuro, de una directora francesa que se llama Marie-Monique Robin, que pronto estará difundido en YouTube ya con los subtítulos en español. Por lo mismo, porque nuestro interés es la comunicación, la difusión, porque si la gente no está informada no va a poder reaccionar ante los problemas que se presenten, y vamos a seguir estando bajo las decisiones de las empresas, de los gobiernos, de cualquier contubernio que haya entre los grandes intereses económicos y de poder. Bueno, eso era lo que yo quería resaltar, o sea, esta importancia de la comunicación. Muy bien, muchas gracias. Quetzal, ¿quisieras agregar algo? Bueno, pues decirles que una más de los asuntos que se comentaron en esta mesa que tuvimos aquí en París, y que tiene que ver con eso, con el asunto de la información, de la responsabilidad ciudadana, era que hace unas semanas la vocera de Monsanto para la región Europa declaró que iba a reducir, si no es que retirarse, aunque bueno, eso supongo que entre comillas hay que entenderlo, pero iba a retirarse del mercado europeo porque decía que bueno, pues no estaba haciendo negocio. El correlato muy dramático es que pues seguramente se pueden retirar de aquí porque ya tienen amarrado, dijéramos, el negocio con los gobiernos latinoamericanos. Pero ¿cómo es que genera tan poca, dijéramos, cómo es que en Europa no es negocio el asunto de Monsanto? Bueno, pues una es porque hay un Estado que regula mucho más la utilización de los transgénicos, pero hay también una sociedad que tiene estrategias tan sencillas como, por ejemplo, generar redes de comercio directo. Entonces, yo creo que esa es una cosa que tenemos que empezar a implementar en México. Digo, en México tenemos que exigirle al gobierno que asuma su papel rector y que no permita la siembra de transgénicos con fines comerciales ni experimentales, creo yo, en nuestro país. Pero creo que también como sociedad tenemos que inventar formas para, pues dijéramos, que sacarle la vuelta a las grandes firmas de agronegocios, y en cambio apoyar a los pequeños agricultores que están no muy lejos de nuestras casas para que pues nos alimentemos sanamente, ¿no? Entonces creo que este asunto de la información tiene que estar vinculado con el de la acción, con el de la organización, y en ese sentido pues dijéramos el comercio justo, el comercio directo son alternativas ciudadanas muy prácticas, muy inmediatas, y que además tienen un resultado hasta económico en nuestros bolsillos, ¿no? Entonces yo creo que hay que difundir mucho ese tipo de estrategias también en México. Muy bien. Gracias, Quetzal y Julia, por sus comentarios. Nos han dado muchas luces para entender estos problemas. Aquí en la mesa quisieran hacer un comentario sobre esto. Sí, Aris. A ver, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, hace unos días estaba por acá la compañera Carla y nos vino a comentar exactamente esto que decía Quetzal ahorita,
en algunas regiones de Chiapas está entrando el maíz de Monsanto y ni siquiera nos hemos enterado. Y todo esto en relación a que platicábamos cómo en Sudamérica, en países como en Paraguay, está completamente infestado. O sea, ellos ya se pasaron los marcos jurídicos por debajo, no les interesó, y esto mismo está empezando a ocurrir en México, y desafortunadamente siempre tiene que ser en las comunidades más vulnerables. O sea, por ahí tenían que entrar. Entonces lo que decía Quetzal sí es muy interesante, porque es muy importante difundir la información. O sea, tenemos que hacerle saber a la gente lo que está pasando, para que de alguna manera, una vez informados, podamos hacer un frente amplio para poder detener esto, porque ¿qué va a pasar cuando en no mucho tiempo no haya forma de poder detenerlos? ¿Qué va a ocurrir? ¿No? Como lo mismo que ocurrió en Paraguay. En Paraguay difícilmente vamos a ver salir esas empresas de ahí, y a eso es a lo que está llegando México, es lo que nos está ocurriendo en comunidades como Chiapas, en comunidades de, por ejemplo, nos mencionaba Acteal, en Oaxaca, en Veracruz, en las comunidades más pobres de México. Eso era lo que quería comentar. Muy bien, muchas gracias, Aris. Sí, yo quería decir también un poco que la falta de información es mucha culpa nuestra como científicos, que nos comunicamos mucho entre nosotros en revistas muy técnicas, en cosas que solo leemos nosotros para mantenernos al día de las cosas que hacemos entre compañeros, y nuestra labor como comunicación social al resto de la población hemos fallado muchísimo, o no lo sabemos explicar bien, y en un momento podríamos alegar que empresas multinacionales como Monsanto, vamos a repetir lo mismo, pero empresas tan grandes tienen una facilidad de comunicación y de llegar a la gente por su capacidad económica mucho más sencilla, pero ahora con las herramientas que hay ya es difícil defenderte con eso, y creo que más bien hemos faltado a nuestra obligación como científicos de informar los resultados de nuestras investigaciones y nuestras conclusiones al público en general, y en eso ha sido una cosa terrible. La otra es que si las empresas deciden irse a Latinoamérica y de abandonar Europa, es porque aquí está mucho más protegida la población de manera legal que en Latinoamérica. En Latinoamérica los intereses económicos siempre han sido, y desgraciadamente por un tiempo todavía serán muy grandes, y por eso van allá. Si pudieran estar en América Latina y en Europa, estarían en los dos, porque a mí me parece que no tienen una ambición desmedida y no se va a detener por nada. Pero el problema es una desprotección legal para el consumidor, para el agricultor, y en realidad no sé qué decir. La verdad es que yo no entiendo cómo se puede parar algo así. No es que se pueda sacar, es que no debe haber entrado, y ahora que está dentro es que controlan todo. Y bueno, es polémico porque justo como hablaban, ¿no? De que se vienen a Latinoamérica porque todo es más flexible, todo se permite aquí, y lo acabamos de ver hace con el último gobierno, ¿no? Que antes de irse Calderón dijo, bueno, venga, abramos el mercado, bueno, abramos la oportunidad para que se puedan sembrar transgénicos en México, ¿no? Y eso no se había permitido hasta que una de sus últimas acciones fue esa, ¿no? De venga, que se siembre, cuando ya sabíamos que se estaba sembrando en otras partes de México, ¿no? Pero ahora ya no hay como un impedimento legal, ¿no? Lo digo legalmente cuando voy de salida, ¿no? Ya, claro. Y bueno, eso y las mega noticia atroz de la unión de Carlos Slim y Gates, ¿no? De fomentar el mejoramiento de la producción de alimentos en México, financiando un instituto, pero que tiene un departamento específico pues para el mejoramiento de organismos transgénicos, ¿no? Entonces, los dos tipos más ricos del planeta se acaban de meter en México para fomentar la producción de alimentos, ¿no? Me parece un poco lamentable. Bueno, antes, ¿no? La bóveda en donde se guardan todas las semillas del mundo está patrocinada por Bill Gates, Rockefeller y... Sí, porque lo ven como un mega negocio, ¿no? Porque lo ven que aquí en México se permite, ¿no? Y en Latinoamérica en general, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Quetzal y Julia, ¿tienen algún último comentario que nos quieran compartir? Digamos, para tratar de sintetizar todo lo que hemos venido discutiendo.
Julia. Pues creo que simplemente hacer énfasis en la organización y la información. Creo que está en nosotros que las cosas cambien. No creo que no creo que la gente del gobierno o de las comerciales vayan a tengan algún interés en nuestra salud o en nuestra economía. Entonces yo creo que lo más importante que hay que resaltar es que no tenemos que permanecer pasivos. Sí, yo también creo que no hay que permanecer pasivos, hay que difundir muchísimo y hay que aprender mucho de las estrategias que se han seguido en otros países. Como decía Julia, en breve estará ya en línea disponible para que todo el mundo lo vea, el documental de las cosechas del futuro. Y para aprender de las estrategias, fíjense que por ejemplo en Japón fueron las asociaciones o fueron las madres de familia las que empezaron con los movimientos de consumidores responsables y que poco a poco fueron, dijéramos, creando esas redes de comercio justo. Entonces, bueno, un actor fundamental en todo este proceso resulta que son las amas de casa, ¿no? Hay que involucrar a los campesinos, hay que explicarles todo lo que se les desaprendió, dijéramos, porque de entrada los campesinos pues manejan o manejaban la milpa, etcétera, pero también es cierto que a muchos se les marginó de sus propios saberes, se les despojó de sus saberes, se les recondujo en otro tipo de agricultura. Y creo que también es muy importante esta reconversión agroecológica en México, que están haciendo, por supuesto, como muchos de ustedes anunciaban, decían, ¿no? Por parte, por ejemplo, de la Universidad de Chapingo, por ejemplo. En fin, mucho por hacer, mucho por informarnos, y pues les agradecemos mucho que estén ustedes en este esfuerzo y pues que nos hayan invitado. Muy bien, muchas gracias a ustedes y esperamos contar con su participación en futuros programas. Y muchas gracias a los y las que están aquí en el estudio. Está siendo una discusión muy enriquecedora. Estamos, yo creo, aprendiendo mucho, demasiado. A la vez que nos estamos llenando de miedo con este escenario tan catastrófico por lo que estamos escuchando. Pero no temamos. Hay gente que está haciendo alternativas y esto es con lo que vamos en el tercer bloque. Ahora, pues en este contexto de que, digamos, nuestra discusión la hemos centrado en el maíz, vámonos con una canción que se llama, del grupo Maíz, que se llama New Crop, y regresamos para cerrar el programa. No se vayan, quédense.
the sunshine, let the rain drop, let the plants and trees cover your rooftop. No need to make a doctor's appointment. Let the fruits and herbs be your medicine. No need to get high off some bullshit. Keep your mind and soul healthy, organic. No need to reveal your prescription. Let love, sweet love be your only medication. Don't live afraid. Don't run away. Life's about change, so let's plant the seeds of a new crop today. Don't plant the seeds of a new crop. Let's plant the seeds of a new crop. Nothing they can do gonna make us stop, Lord. Let's plant the seeds of a new crop. It's time to find us a new cure. It's time to plan for the future. It's time to spread out some culture. It's time for war, conscious soldier. Don't live afraid. Don't run away. Life's about change, so let's plant the seeds of a new crop today. Gonna plant the seeds of a new crop. Let's plant the seeds of a new crop. Nothing they can do gonna make us stop, Lord. Let's plant the seeds of a new crop. Muy bien, regresamos para cerrar el programa. Gracias a todos y todas que están aquí con nosotros. Antes de dar la palabra a una invitada de lujo que tenemos aquí desde Colombia, queremos agradecer nuevamente a Ágora Sol por permitirnos estar aquí en la plataforma de medios del 15M. Ya saben, toman los medios, aquí estamos, porque como bien se comentó en el último bloque, una de las responsabilidades que tenemos es difundir y desmontar, digamos, mitos y desconocimientos sobre estos temas. También, ofrecemos el espacio de Radio 132 Madrid para quien quiera, digamos, difundir las problemáticas que tienen sus espacios. Nos pueden contactar en Yo Soy 132 Madrid en Facebook, y en Twitter Yo Soy 132 Madrid también. Y como último anuncio, también queremos recordarles que este sábado 6 de julio en Traficantes de Sueños tenemos un ciclo de documentales a un año de digamos, del regreso del PRI en México, ¿no? Este partido que estuvo por cerca de 70 años gobernando de una manera autoritaria, lo tenemos de nueva cuenta en nuestro país gobernando, y pues eso hace que las cosas para los movimientos sociales y en general para la sociedad se vuelva muy complicada. Entonces los esperamos ahí a partir de las 7 p.m. Vamos a hablar sobre el caso de Acteal en Chiapas, en general de Chiapas, del profesor Patichán, de lo que está sucediendo también
con los compañeros de Atenco y situarlos un poco con lo que pasa en el movimiento Yo Soy 132. Vamos a tener una invitada de lujo que es una portavoz de las abejas, que fue de estas comunidades indígenas que sufrieron esta masacre en 1997. Y bueno, va a ser muy interesante, entonces los esperamos por ahí el sábado. Y bueno, como estamos, uno de los últimos puntos que tocamos en el segundo bloque fue que esto, digamos, afecta en particular a comunidades campesinas e indígenas, ¿no? Entonces, nuestra compañera Leila Ordóñez de la Plataforma de Solidaridad con Colombia nos viene a comentar el caso de los compañeros campesinos en Catatumbo, Colombia, y le damos la palabra. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a todos por el espacio. Que nos permita por lo menos traer la voz de las comunidades campesinas que tanto han minimizado los medios de comunicación, por no decir que lo han opacado y que no han hablado nada de lo que está sucediendo en la zona del Catatumbo. El Catatumbo es una región que está ubicada al norte de Colombia, en el departamento del norte de Santander, y es zona limítrofe con Venezuela, y es una zona estratégica por su posición y además porque posee una grandes reservas naturales y energéticas. Entonces, más o menos es el plan que tiene el gobierno para esa zona. Pero ¿qué son las zonas de reserva campesina, ¿no? Porque en Colombia, además del Catatumbo, existen 6 zonas de reserva campesina que han sido como comunidades son las comunidades campesinas organizadas con un plan de ordenamiento territorial y con un plan de desarrollo agrícola de acuerdo a las necesidades de la población campesina. Esto para suplir el tema de la reforma agraria, porque en Colombia existe un conflicto social armado desde hace muchos años, cuyo principal factor y problema es la tenencia de la tierra. Entonces hablamos de que en Colombia el 1% de la población posee el 80% de la tierra productiva. Entonces en esta lucha desde el 11 de junio, las comunidades de la zona de reserva campesina de la región del Catatumbo, viendo la marginación de las que son víctimas y del plan que está preparando el gobierno colombiano para su zona, que es militarizar toda la zona con miras a la explotación, sobre todo carbonífera que hay en la zona, porque se dice que existe una mina de carbón superior a la del Cerrejón, que es con la que en este momento existe en la Guajira, ¿no? Entonces los campesinos han salido a exigirle al gobierno que respete la zona de reserva campesina, que a través de una ley 60 de 1994 les fue otorgada como derecho. Entonces piden que el gobierno respete, que desmilitarice la zona, sobre todo porque los militares, y ellos siempre denuncian, los militares, como ya en los grupos paramilitares, pues han sido los que han masacrado y desplazado a la población. Entonces dicen, ahora todo el plan que tiene el gobierno es que todos los proyectos de desarrollo que tiene la zona tienen que hacerlo militares. Entonces está construyendo una base militar en la región. Entonces desde el 11 de junio están las comunidades manifestándose. Ya han muerto 4 campesinos en manos de la policía antidisturbios, que es el ESMAD. El ejército también ha incursionado y el gobierno, en lugar de atender las peticiones y el pliego de peticiones que hacían los campesinos llamando a respetar la mesa de diálogo, pues lo que hizo fue enviar al ejército y al ESMAD para obligarlos a que se retiraran, ¿no? Más o menos el tema de la dominación y la opresión. En este momento siguen con la protesta. Catatumbo sigue resistiendo y hay un gran vacío informativo, pues que no está anunciando ni los medios de comunicación colombianos ni los internacionales. Está anunciando la grave crisis humanitaria que existe en este momento a nivel de crisis alimentaria, crisis en salubridad, porque el ejército, por ejemplo, quemó un coche con insumos que tenían farmacéuticos para atender a los heridos y a las personas, porque son cerca de 13.000 campesinos movilizados, los cuales la logística que se necesita es bastante grande. ¿Y hay algún otros movimientos sociales en Colombia que estén apoyando ahora a los compañeros de Catatumbo? ¿O? Sí, de hecho el resto de las comunidades de las reservas campesinas que existen en Colombia
han anunciado su movilización en apoyo a las comunidades campesinas. Y el gobierno ya les ha dicho que el destino va a ser el mismo, o sea que él no va a permitir que el desmadre, más o menos, ¿no? Entonces es más ante la protesta y ante la lucha por los derechos, pues yo ofrezco opresión, más o menos es lo que ha dicho. El movimiento social y popular en Colombia organizado también les está apoyando desde pues lo que son los estudiantes, el movimiento popular en las ciudades, Marcha Patriótica, que es un movimiento social y político. Todos se han volcado un poco ahí como a nivel internacional. También estamos mirando que gente de sociólogos o gente intelectual progresista pues se manifieste y muestre su rechazo. Bueno, pues con esto terminamos. Gracias, Leila, por compartirnos estas noticias tan desafortunadas de lo que está sucediendo en Colombia. Y bueno, a nuestro público les agradecemos que nos hayan escuchado durante este tiempo y ojalá puedan volver a escucharnos el próximo miércoles con la segunda parte de este mismo programa, que es entre los transgénicos y el imperio de Monsanto. Y pues bueno, ya nos despedimos y los vamos a dejar con Ojalá que llueva café de Café Tacuba. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y del cielo una jarita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café. Cerro de trigo y mapuey, bajar por la colina de arroz graneado y continúe el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas pinta mi cosecha pitiza alegre. Siembra una llanura de patata y fresas. Ojalá que llueva café. Voté por ti. Yo no
por ti. Yo sí tengo memoria